Buenas noches. Antes de ir con la mucha información del miércoles, hace unos momentos cayó una fuerte granizada en el Valle de México, tan fuerte que las autoridades hablan de palabras de ellos, de una granizada histórica. Una de las principales afectaciones fue el colapso. Se cayó el techo que cubre al Templo Mayor en el centro histórico. Ahí están las imágenes. Autoridades de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de Arqueología estaban por llegar al Templo Mayor para revisar los daños de la zona arqueológica. Granizada histórica, dicen las autoridades de la Ciudad de México. Vamos a tener las imágenes, la crónica de lo que ocurrió hace un par de horas en el Valle de México. Bueno, la información de hoy: el presidente López Obrador fue muy duro esta mañana con el Tribunal Electoral Federal y con el INE. Consideró excesivas e injustificadas las cancelaciones de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y de Raúl Morón en Michoacán. Es un golpe a la democracia, a la incipiente democracia mexicana. Actuaron de manera antidemocrática. Estos organismos, como otros, vienen del antiguo régimen antidemocrático, y un acto como el de ayer, arbitrario, es un acto de provocación, y lo que quieren es subvertir el orden legal, la paz, la tranquilidad. Subvertir el orden, eso es lo que quieren hacer el INE y el Tribunal Electoral, según el presidente López Obrador. Pese a ello, el presidente pidió respetar las sentencias del Tribunal Electoral y le pidió a guerrerenses y michoacanos que no se desanimen ni se exalten. Les pidió también evadir el acoso y la provocación. Por lo pronto, Morena anunció de inmediato que premiará a los dos excandidatos o candidatos inhabilitados. La dirigencia nacional del partido informó que Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón serán los dirigentes estatales de Morena en Guerrero y Michoacán. Sin embargo, hace unos momentos Félix Salgado Macedonio dijo que él no, que el líder de Morena en Guerrero sigue siendo el señor Marcial Rodríguez. Pero bueno, a ver, vamos por partes. Morena no anunció quién será el nuevo candidato o candidata al gobierno de Guerrero, pero como lo adelantamos aquí anoche, toma fuerza la versión de que Evelyn Salgado, hija de Félix, será la candidata. Versión que hoy tomó fuerza también en la plaza. Con 48 horas para designar un nuevo candidato de Morena al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio salió de nuevo al ruedo. Y les advierto a los contras, voy a ser gobernador de Guerrero. Pero la multitud corrió al unísono el nombre de su hija, quien cual espontánea saltó al ruedo cuando su padre se despedía de la asamblea en Chilpancingo. Evelyn Salgado Pineda, hija de Félix Salgado, se perfila como la heredera natural de la candidatura. Esa Evelyn que hace 14 días afirmaba en sus redes sociales que se llamaba Evelyn Salgado Pineda, no Juanita, y afirmaba que su padre era insustituible. Tras este anuncio, a Evelyn se le vio con mayor soltura, saludando a la gente de Guerrero, quien ya la coreaba candidata. Evelyn Salgado tiene 39 años de edad. Es la mayor de las 6 hijas de Salgado Macedonio. Cuenta con una incipiente carrera en la función pública. Fue presidenta del DIF municipal en Acapulco de 2006 a 2008, cuando su padre fue presidente municipal, y delegada de la Secretaría de la Mujer en Acapulco en la actual administración. Su nombramiento aún está activo en la página de esa secretaría.
Hasta ahora su mayor polémica había sido por estar casada con el empresario Alfredo Alonso, hijo de Joaquín Alonso Piedra, detenido en 2016 por ser el presunto operador del cártel de los Beltrán Leiva en Acapulco. Tenemos 48 horas para sustituir al candidato. No hay más. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. A ver, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Quédenme. Me llamo Evelyn, no Juanita, dijo Evelyn Salgado, en referencia desde luego a aquel personaje del año 2009, Juanito, quien entró a reemplazar a una candidata entonces del PRD inhabilitada para ser delegada en Iztapalapa, Clara Brugada, que es actualmente la alcaldesa de Iztapalapa, y entró con el compromiso de que si él ganaba la elección, le cedería el lugar a Clara Brugada. De ahí viene este término que seguramente estaremos escuchando en los próximos días, Juanito, Juanita. Evelyn Salgado dijo hoy, yo soy Evelyn, no Juan. Donde sí, ya no esperaron fue en Michoacán. En Michoacán ya hay candidato de Morena al gobierno de ese estado. El candidato, todo esto después, desde luego hay que recordar que también el tribunal ayer canceló la candidatura de Raúl Morón. El nuevo candidato es el diputado local Alfredo Ramírez Bedoya, que ha colaborado con Andrés Manuel López Obrador, así se dice, desde 1997, fundó el primer Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Mañana se formalizará este nombramiento en Morelia. Lo que llama la atención de este señor Alfredo Ramírez Bedoya es que en la sesión de finales de marzo, hace un mes, cuando el INE decidió cancelar más de 40 candidaturas de Morena, entre ellas las de Félix Salgado y Raúl Morón, también canceló la de este señor, quien buscaba ser candidato a la alcaldía de Morelia. ¿Y por qué lo sancionaron? Pues porque no presentó su informe de gastos de precampaña. A pesar de esta sanción, el señor Ramírez Bedoya no está impedido para ser candidato a otro puesto, como sería el de gobernador. En fin, así las cosas. Hoy la sección instructora de la Cámara de Diputados informó que inició el proceso de desafuero contra el diputado de Morena, Saúl Huerta, acusado por un joven de 15 años de abuso sexual. Ayer presentamos estas imágenes del periodista Carlos Jiménez, donde se observa al diputado en el hotel con el menor. Se ve también la llegada de los policías después de que el joven saliera a pedir ayuda, luego de, según él, haber sido abusado. Pero pues a pesar de estas imágenes, parece que no hay prisa en la Cámara de Diputados por comenzar el juicio de procedencia, para quitarle el fuero al señor Saúl Huerta y que en su caso sea detenido por las autoridades. El presidente de la sección instructora, el diputado de Morena, Pablo Gómez, afirmó que el juicio de procedencia podría irse hasta dentro de unos meses. Si los partidos, porque se requieren 2/3 para citar a un periodo extraordinario de la Cámara, se ponen de acuerdo, citan a un extraordinario, pues yo lo aplaudiría. Sería el primero en aplaudirlo, porque eso ya daría la posibilidad de concluir esto lo más rápido que se pueda, sin atropellar las garantías procesales que están en la ley. Podría ser en junio. Lo más rápido que se pueda sin atropellar las garantías constitucionales. Bueno, eso en el caso del diputado Saúl Huerta. Hay otro caso, el de, bueno, por cierto, hoy la sección instructora de la Cámara de Diputados votó 3-1 en favor del dictamen que determina que sí procede el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Apenas anoche, el gobernador Cabeza de Vaca presentó sus alegatos, apenas anoche, y rápidamente ya votaron 3-1, y la idea es que el dictamen se vote mañana en el Pleno de la Cámara. Así que mañana, quizá a estas horas, estemos dando aquí la noticia de que le quitaron el fuero
al gobernador de Tamaulipas. Kimberly, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Y justamente el Consejo de la Judicatura Federal informó que destituyó al juez federal Octavio Rodríguez Martínez por actos de hostigamiento sexual. Este juez estuvo adscrito al Centro de Justicia de Baja California. De acuerdo con el Consejo de la Judicatura, la decisión de destituir a este juez se hizo tras una investigación exhaustiva. El Consejo de la Judicatura Federal reiteró su política de cero tolerancia a la violencia de género. Bueno, vamos a ver esto, porque termina con el boxeador, con el campeón, con el Canelo Álvarez. Vamos por partes. El ex embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landó, ex embajador hasta hace poco, hizo comentarios muy duros contra el gobierno del presidente López Obrador. En un foro dijo que el presidente López Obrador ve a los cárteles del narcotráfico como una distracción para el enfoque de su agenda. Según el señor Landó, el presidente mexicano adoptó la actitud de dejar pasar a los cárteles. Los cárteles, según el señor Landó, pueden prácticamente hacer hoy en México lo que se les pegue la gana. En la mañana le preguntaron sobre estas declaraciones al presidente López Obrador. Entiendo que el ex embajador Landau tenga esa opinión. Nosotros no queremos que haya masacres como antes. No es mátalos en caliente. A lo mejor en Estados Unidos piensan de otra manera. El ex embajador Landó, que hay que arrasar, que hay que aplicar exterminio, masacrar. Nosotros no. Tenemos una concepción distinta. El Canelo. Estados Unidos, hablando de Estados Unidos, Ciro, hoy el presidente Joe Biden dio su mensaje al Congreso con motivo de sus primeros 100 días en el gobierno. Es la primera vez que habla ante el Congreso como presidente. Habló de que recibió un país en crisis por la pandemia y el desplome económico, pero dijo, después de 10 días, el país está nuevamente en marcha. En el tema de migración, los primeros 100 días, el presidente Biden destacó que es momento de terminar con la agotadora guerra por la migración. También urgió al Congreso para que apruebe a la brevedad una reforma migratoria, la ley que beneficia a los Dreamers y un plan de protección temporal para los migrantes que huyen de la violencia en sus países. Joe Biden evitó mencionar la actual crisis migratoria que se lleva en la frontera y también el cruce de niños no acompañados. Y esta mañana llegaron más vacunas contra el coronavirus. Llegó un cargamento de 500,000 de vacunas Pfizer. Se esperan otros envíos para mañana y el viernes. Bueno, ahí van. ¿Cómo va la vacunación? Ahí tienen. 275,000 vacunas en los últimos 7 días. Ese es el promedio. ¿Por qué ha caído? Estábamos casi llegando al 500,000 de vacunas hace 10 días y ya llevamos varios días por abajo de los 350,000 vacunas diarias. Hay que recordar que hace ya casi un mes el doctor López-Gatell dijo que no estábamos tan lejos del 1,000,000 de vacunas diarias. En los últimos 7 días estamos lejísimos. Muy lejos. Y hablando de vacunación, Ciro, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que tal vez el sábado informen sobre las fechas para la aplicación de las segundas dosis de la vacuna rusa Sputnik en Iztapalapa y Sinovac en Tlalpan. En estas dos alcaldías ya se cumplió el plazo para la aplicación de la segunda dosis, pero las vacunas aún no están en México. Esta mañana el doctor López-Gatell informó que se tiene prevista para mañana la llegada de 800,000 dosis de Sputnik y 300,000 dosis de esas para la segunda dosis. El doctor López-Gatell que se volvió a enfermar. Así es, así es. Y hablando del doctor López-Gatell, fíjate cómo se presentó hoy en la conferencia mañanera en Palacio Nacional. Lo que nos gustaría hacer precisiones al respecto para identificar, y aquí los mostramos, lo mismo pasa con la reducción de defunciones, que es igualmente de 83%. En la siguiente, por favor. Listas para ser aplicadas en los puestos de vacunación. La cantidad que en promedio hemos tenido de esa vacunas. Espero que se encuentre bien, subsecretario. Lo vemos que tiene bastante tos. Porque el día de ayer, se escuchaba un poco ronco, hoy también se escucha. Agradezco la preocupación que usted expresa, también usted. Me encuentro bien.
como se sabe, tuve COVID en febrero, en la tercera semana, cerca del día de mi cumpleaños, y hoy tengo una catarro común. Aquí aprovechamos para hacer un mensaje de promoción de la salud. No todo es COVID, también hay otras enfermedades respiratorias. El catarro común es una infección respiratoria, como el nombre lo indica, muy común. Está causada por otro virus, un rinovirus, y a todos nos puede dar, ahí oigo algunas toses, y nos puede dar en esta temporada. Un simple catarro es lo que tiene el doctor López-Gatell, Ciro. Se hubiera quedado en casa. No puede, con la crisis que hay, tiene que estar trabajando. Se puede trabajar a distancia, pero bueno. Vamos a ver esta historia. Los familiares del policía Julio Arturo Montaño, uno de los primeros agentes fallecidos por coronavirus en la Ciudad de México, reclaman que ya pasó un año del fallecimiento y ninguna autoridad los ha ayudado. Me preguntaron que si aún te extraño, sin titubear les contesté que sí. Les dije que tu adiós me hizo tanto daño que no me acostumbro a vivir sin ti. Él siempre iba a cursos. Siempre los acreditaba, se ponía a estudiar mucho. Aquí fue un reconocimiento por su eficacia de policía. El policía segundo Julio Arturo Montaño Lechuga, que tenía 13 años de servicio en la Secretaría de Seguridad de Ciudad de México y que había sido reconocido por su eficiencia policial, se contagió de coronavirus en el desempeño de su trabajo y murió de COVID a los 42 años, justamente hace un año. El 27 de abril, cuando la pandemia apenas tenía unas semanas. Él no salía, si no era de su casa, no salía. En ese momento hubo el tema de los saqueos y la Secretaría los hizo quedarse firmando fatigas especiales para que se quedaran a trabajar hasta la 1, 2 de la mañana y no se le había entregado material de cuidado. A él se le entregó material de cuidado 2 días antes de que enfermara. La viuda del policía, que tiene 4 hijas para mantener, lleva un año sin recibir ni una ayuda, ni un peso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Mandé correos para la jefa de gobierno, que me hiciera caso, que no me ignorara, que mi esposo fue el tercer policía que falleció. Y es momento que nunca recibí ningún correo, ninguna contestación. La viuda del policía muerto por COVID hace un año quiere que le den lo que considera que es justo a cambio de la vida que entregó su esposo. Seguro médico para las hijas, pensión alimenticia y algo más. Yo no estoy pidiendo que me regalen nada. Si no quieren dármelo, pero denme su plaza de él. Una plaza administrativa para ser secretaria. Ajá, para poder trabajar y mantener a mis hijas. Y mi esposo no era un solo número. Era mi esposo, era el padre de mis hijas, mi compañero. Y solamente lo hicieron a un lado. Ciro, esta es una de las historias de por lo menos 250,000 muertos que ha habido en México. Y sobre este caso, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reconoció que existe el adeudo. Respondieron que efectivamente no se ha pagado el seguro a la viuda del policía Julio Arturo Montaño. También reconocieron que recibieron 2 solicitudes de audiencia y que van a ser atendidas por la Dirección General de Recursos Humanos. Dice la Secretaría de Seguridad Ciudadana que ya dieron la instrucción para gestionar la entrega del seguro y la audiencia con la señora Laura Edith Sánchez. Bueno, pues ojalá tenga suerte. Vamos a ver las cifras de hoy, las cifras del COVID. 371 personas muertas en México reconocidas por la autoridad. Las cifras ya no tienen que ver con las tan altas de principio de año. Nada que comentar sobre las desgracias en la India y en Brasil. Estados Unidos, consistente alrededor de las 700 personas muertas por día. Mañana, pensamos que podía ser hoy, pero pues todo indica que mañana estaremos registrando aquí que Brasil alcanzó los 400,000 muertos y que nosotros habremos superado los 250,000. Así es.
Bueno, hace 15 días presentamos el caso del señor Felipe Martínez, un vendedor de fruta de 44 años. Lo recordarán atropellado porque la imagen era muy espectacular. Lo atropellaron en febrero. Automovilista se lo llevó así. El señor Felipe sobrevivió al accidente. Este accidente se dio en la colonia El Prado, en Iztapalapa, pero la aseguradora del automovilista que lo atropelló, ABA Seguros, se había, pues si no negado, no había pagado la indemnización. Una vez que publicamos este trabajo, que por cierto fue de la periodista Yoali Reséndiz, la aseguradora entró en negociación con el señor Felipe Martínez y con su abogado para, pues, indemnizarlo como debía ser. Hoy, 2 semanas después de que presentamos este caso, el señor Felipe nos informó que ya le pagó la aseguradora. Ciro, como mostrabas al inicio del programa, las fuertes lluvias que cayeron en la Ciudad de México y granizo. La zona más afectada fue el centro histórico, en donde las calles se vieron blancas debido a la cantidad de granizo que cayó. Una lona colocada en el techo del edificio del gobierno de la Ciudad de México se rompió debido a la intensidad de la lluvia. También colapsó la cubierta de la Casa de las Águilas en la zona arqueológica del Templo Mayor. Esto en la intersección de Argentina y Justo Sierra. Un oficial resultó herido por esto. Al lugar llegó personal del INAH para evaluar los daños. Mientras tanto, el lugar se encuentra resguardado por el Ejército y la Policía de la Ciudad de México. Esta es la estructura que colapsa derivado al peso del hielo sobre la calle de Donceles, esquina con Argentina, entre Argentina y Correo Mayor. De esta parte cae, colapsando todo al interior y quedando parte sobre la banqueta. 25 por 25, lo que tiene considerado. Otra de las colonias afectadas fue la Narvarte, la Moderna, en la alcaldía Benito Juárez. Ahí el granizo tiró parte del techo del mercado Moderna, pero no se reportaron heridos. En esta alcaldía se reportaron encharcamientos que alcanzaron los 40 centímetros. Protección Civil de la Ciudad de México también reportó la caída de árboles en Benito Juárez, Coyoacán y Miguel Hidalgo. Y bueno, antes de irnos, Ciro, te informo que también en Coahuila cayeron grandes bolas de granizo, especialmente en Acuña. Protección Civil del Estado informó que hubo trozos de granizo que llegaron a medir casi 3 centímetros. Ahí en Coahuila, esta noche hay alerta por el Frente Frío 54, el cual va a provocar lluvias fuertes, la formación de torbellinos o tornados durante la madrugada. Y con estas imágenes de Acuña te dejo, Ciro. Buenas noches, Kim. Buenas noches. Qué barbaridad, mira nomás los pelototos. Cristo, mira nomás. Observa, hijita, Dios nos libre. Yo acabo de sacar que los colibrises son salvos. Mira mis ranas. Oye el ruidazo. Acabo de poner los geranios allá. Mira los pelototas. Los seguidores del padre del análisis superior siguen creciendo. Ana Botín, la presidenta del Consejo de Administración de Banco de Santander en el mundo, que estará mañana con el presidente López Obrador hablando de inversiones, parece que me está citando. Dice que la mejor política económica es un programa de vacunación. Y lo mejor que puede hacer una persona para reactivar la economía es vacunarse. ¡Wow! Es fundamental. Parece ¿Y solo tú lo dices? ¿Solo tú y la señora Botín? Pero yo lo digo más bonito. Yo no sé quién lo más. Sí. ¿Cómo decimos aquí que no contamos las historias, pero las contamos mejor? Nadie aquí mejor que yo para mejor contar que nadie la historia de este día. Entonces, puede que lo digan. Algunos no tienen chiste, pero ya decir. O lo podría decir. Los mercados tuvieron una... No. ¿Por qué es relevante? Porque mañana se va... Ana Botín es quizá la banquera internacional que más veces se ha reunido con el presidente López Obrador. ¿Y? La escucha bastante. Viene a hablar de inversión y ¿Qué le va a decir? ¿Vacune, presidente? Pues es lo que quiere el presidente. Pues pero a lo mejor habría que cambiar las formas de vacunación, quizá. Lo que hay que hacer es traer más vacunas. Para eso está el canciller Ebrard en Rusia. En Rusia. Pero bueno, y que se traigan los componentes. ¿Por qué es fundamental la vacunación? ¿No se va a recuperar la economía? Este trimestre, lo decíamos ayer, va a estar perdido. La economía va a caer entre 0. Yo calculo que entre 0 y 0.5, alguien que dirá que entre hasta 3% va a caer. Y vamos a rebotar como el 18%, pero ese rebote va a ser casi igual de lo que caímos en el segundo trimestre.
¿Qué se necesita para que la economía se recupere y que la gente esté vacunada? Entonces vuelvo a decir que los mexicanos que pueden tienen la obligación de irse a vacunar a donde puedan. Si tienen dinero para irse a vacunar, que vayan. Y por cierto, el otro día me dijiste que era white chicken por eso. Sí. Según mis... Para los que se van a vacunar a Estados Unidos. Según mis investigaciones, ¿quiénes crees que son otro porcentaje? Quizá era un porcentaje más importante de los que se están vacunando. ¿Mexicanos? Familiares de migrantes. Ah, bueno. Sí, los migrantes que no lo hacen por defender ninguna política económica. A ver, familiares de migrantes que viven en México. Sí. Muchos están mandando traer al tío, a la tía, al abuelo, al primo, al que tenga papeles. Se lo están llevando a vacunar. Me dicen que incluso un porcentaje más importante. Mexicanos radicados en Estados Unidos. Que, oye, oiga, tía, tiene visa, pues véngase para acá. Pero se cumple una semana y no has dado con la cifra, ¿eh? Es una cifra oscura. Muy padre. A ver, espérame, es una cifra oscura, voy avanzando. Pero ¿para qué lo tenemos, compañero? Para esas, para conseguir esas. Créeme que la voy a contar mejor que nadie. Sí. Entonces, conclusión. Es importante tener claro eso. No va a haber recuperación económica si no hay vacunas. Toda política económica debe ser vacunación. Segundo término. Las personas deben hacer lo que sea necesario. Esos 4 millones, casi 5 millones de mayores de 60 años que calladitos decidieron no vacunarse. Yo no los veo, ¿eh? No, yo tampoco. Pero esas personas tendrían la obligación de vacunarse porque, de acuerdo con el gobierno de México, sí hay vacunas. Entonces, es tenerlo clarísimo. No tendremos recuperación o una buena recuperación si no estamos vacunados. Qué bárbaro. Bueno, pero es parte de lo que hemos vivido en la pandemia. A veces las cosas tan sencillas, tan simples, que suenan a lugares comunes son verdades absolutas. No se va a reactivar la economía. Sí. No se va a reactivar la economía con programas de gasto. Ya se les está acabando el dinero en algunos países como Brasil y en algunos otros, y no se reactiva la economía y no salen de la pandemia. ¿Cuándo se va a recuperar el consumo? Cuando los restaurantes, los bares, las tiendas estén abiertas y la gente pueda salir. Hace un momento veía que en Estados Unidos ya venden secciones en los estadios de béisbol para gente vacunada. Entonces ya puedes ir más tranquilo al béisbol, la sección de los vacunados y apestan los no vacunados. Pero la gente no va a salir a la calle, no va a ir al cine, no va a ir al gimnasio. ¿En los baños del estadio también hay baños para vacunados, si no? Todavía no llego a tanto. No consigues bien. Pero cuando lo cuente lo va a contar mejor que nadie. Bueno. O más bonito. ¿Vas a rematar? Claro, si tú quieres, lo que tú digas. No. Entonces, remátala, David. Muchas especulaciones hicieron algunos en torno al tipo de cambio en los últimos días. Que si algo estaba pasando, pasaba algo muy sencillo, que hoy se iba a reunir la Reserva Federal de los Estados Unidos, como se reunió, y que iba a decidir la política de tasas. Decidieron quedarse igual y hoy el tipo de cambio del peso frente al dólar anda por ahí de los 19,87 pesos por dólar. Lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en el mundo es lo que afecta al dólar, no lo que hagamos o dejamos de hacer aquí en México. Javier. Ciro, parece que viene final inglés en la Champions, regresamos con los goles y el Tuca lo confirma, se va, es historia pura en la Liga Mexicana. Regresamos con ese análisis. Volvemos con eso y con esto otro. Hace unos momentos el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, tuiteó lo que ya habíamos informado, que con 3 votos a favor se aprobó la declaración de procedencia contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Ahora la Cámara de Diputados va a votar, se convierte en jurado y dice Ignacio Mier que el viernes determinará o será la votación para quitarle el fuero al gobernador de Tamaulipas. Es decir, esto traducido, el viernes la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados le quitarán el fuero al gobernador de Tamaulipas, el fuero federal. No hay tanta prisa en otros casos, en este sí, en el último día de sesiones, del periodo de sesiones, le van a quitar el fuero al gobernador Cabeza de Vaca. De ahí, la pregunta es, ¿en dónde está el diputado Saúl Huerta? ¿Y por qué su caso se vuelve tan importante con lo que va a ocurrir mañana y el viernes? Volvemos con eso. El dirigente de Morena acaba de tuitear algo que habíamos adelantado desde anoche.
La candidatura de Guerrero será encabezada por una mujer con la intención de seguir abriendo espacios de participación política a las mujeres y todo indica que esa mujer será Evelyn Salgado, la hija de Félix. Regresamos con el caso del diputado Huerta. ¿Por qué no aparece? Y con esta información que se acaba de dar hace unos momentos de que no habría prisa o no parece haber prisa para desaforarlo a él, acusado de violar a un menor, pero hay toda la prisa para acabar el viernes con el gobernador de Tamaulipas. Volvemos con eso. Se cumple una semana de que aquí presentáramos los testimonios de las supuestas víctimas, de la supuesta víctima del diputado federal de Morena, Saúl Huerta. Y se cumple una semana de que él desapareció de la escena. Sería muy relevante saber algo de él. Y más luego de escuchar que los diputados de Morena no parecen tener prisa para quitarle el fuero. Y más cuando acabamos de informar, el viernes a las carreras le van a quitar el fuero federal a un adversario político, al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Ahí la dejamos. Qué importante sería escuchar al diputado Huerta decir al menos, yo no fui, esto es un ataque político de los adversarios. Y más, cómo están las cosas. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Ánimo.